Dios, te damos gracias en nombre de Jesucristo por la oportunidad que nos das de reunirnos y de abrir tu palabra con libertad y la seguridad de que tu Espíritu Santo habla en nuestros corazones y que tú eres el único que puede dirigir nuestras vidas sin cometer un error. Te suplicamos que nos ayudes a considerar tu palabra con toda nuestra atención y que seas tú el que nos aclares, nos afirmes en la verdad. Gracias porque tú eres bueno y te pedimos tu bendición, tu dirección en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la carta de los Efesios, la carta de Pablo a los Filipenses es una carta de gozo, una carta de gozo. Sí hemos visto ya Gálatas, hemos visto Efesios, pasaje a pasaje, y hoy vamos a exponer de Filipenses 1, 27 al 30, una parte que le podemos decir victoria por Cristo en la vida. Hemos hablado que hay muchas situaciones que no son victoria y que son tristes realidades y que están destruyendo la sociedad y que van más y más empeorando. Pero en Cristo, ¿qué respuesta hay para nosotros? Nosotros lo que tenemos es victoria por Cristo y como tenemos una nueva vida, tenemos que aprender a vivir esa nueva vida porque estamos acostumbrados a vivir como nos trataron en la sociedad, como nos enseñaron en la familia, pero ahora estando en Cristo somos una nueva creación, estamos dentro de la iglesia que ha sido ganada con la sangre de Cristo y hay cosas que aprender. Hay muchísimas opiniones acerca de cómo vivir para Cristo y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir cuál es la mejor. Victoria por Cristo en la vida. Pablo anima a Timoteo a pelear la buena batalla echando mano de la vida eterna, 1 Timoteo 6:12. Y así como Timoteo, todos nosotros también debemos vivir venciendo. Hay que pelear una batalla, y esta batalla es de la fe, y es una batalla espiritual, porque uno a veces quisiera tomar las batallas como cosas materiales y resolverlas, y no es así. Tenemos que batallar en la fe, confiar en Dios y debemos vivir venciendo. 1 Corintios 15:57, vamos a leerlo aquí en la pantalla, dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que ya nos fue dada la victoria, ya tenemos la victoria. Y cuando alguien está en Cristo, lo único que tiene que hacer es, pues Señor, ¿cómo es esa victoria? ¿Cómo la voy a obtener? Pues esto es lo que vamos a estudiar hoy mejor, ¿verdad? Pero ya fueron dadas, Dios nos dio a través de Cristo la victoria y tenemos que vivir en eso. Y cuando decimos eso es porque hay una lucha entre el pecado y la verdad de Dios, ¿verdad? La santidad de Dios. Acabamos de pasar una etapa en nuestro país que se decían muchas cosas y no se cumplieron. Fueron dichas, afirmadas, declaradas en público, pero no se cumplieron. Y es que muchas veces el hombre quiere hacer hablar a Dios. En vez que Dios hable, nosotros queremos que Dios diga eso. Y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Porque le ponemos palabras a Dios en su boca y no es así. Las armas de nuestra milicia en esta batalla no son carnales. 2 Corintios 10:4. Dice aquí la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, tenemos que reconocer que la vida cristiana no es un juego, no es algo para que lo hagas y lo dejes de hacer y que te aburres y ahora te hagas cristiano o dejes de ser cristiano. No, no es un juego, es una lucha verdadera y las armas de nuestra milicia, de nuestra vida espiritual es para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las que Satanás ha puesto, ¿no? Y quisiera que viéramos una cita primera de Juan 5, 4 y 5. ¿Cómo es que tenemos que vivir en victoria? ¿Cómo es que tenemos la victoria ahí?
en Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y ustedes se fijan, vencer, victoria, batalla, implican una lucha. Esa lucha que todos nosotros tenemos que vivir. Cuando estemos en lucha, no sé, podemos sentirnos mejor porque estamos luchando. Una persona que se deja arrastrar por el pecado y que simplemente deja hacer la voluntad de Dios, no está luchando, se lo está llevando la corriente del mundo. Y eso sí es muy triste, ¿eh? Y hay personas que se dicen cristianas y que simplemente se dejan llevar por el mundo. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando vemos aquí que las armas de nosotros son espirituales, vamos a ver cómo Hebreos 4:12 nos habla de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, dice, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros usamos la palabra, al primero que nos va a apelar, nos va a cuidar, nos va a descubrir, es a nosotros mismos. Entonces yo no leo la Biblia para ver qué dice para aquel, para el vecino. Leo la Biblia para saber qué está diciendo para mí. Entonces imagínense qué encuentro estamos teniendo con Dios y con su palabra. Dios me está hablando a mí a través de su palabra y me está diciendo, mira, cambia esto, mira, quita esto, mira, haz esto, tú puedes hacer aquello. Es Dios el que nos está dirigiendo, ¿verdad? Y también nos dice, hey, estás pensando mal, también nos dice eso. Y Efesios 6, 11 al 18, bueno, ya lo leímos, cuando leímos Efesios, solamente voy a leer 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas del diablo, hermanos, es lucha, o sea, es batalla, es guerra. O sea, otra vez, la vida cristiana no es un juego, es una lucha. Y aunque nosotros no lo vemos, hay alguien que se está oponiendo a nuestro crecimiento espiritual, hay alguien que quiere destruirnos, hay alguien que nos quiere ver derrotados y nos quiere ver sin victoria. ¿Y saben quién es ese, no? Es el enemigo de Dios. Entonces no es casualidad que uno se quiera afirmar en la palabra, uno quiere ser más obediente y surgen más problemas. Algunos lo han dicho, sí. Yo no tenía tantos problemas hasta que me convertí y empecé a ir a una iglesia cristiana. Claro, porque ahora que tienes a Cristo y quieres hacer su voluntad, hay alguien que se opone. Y esa es la lucha. Entonces, tenemos que aprender que la victoria es por Cristo a través de la vida. Cuando estemos con Cristo ya vamos a batallar. La batalla es para ahorita, ¿no? Ahorita que respiramos, ahorita que comemos, dormimos y que tenemos necesidades. Hay 3 factores para tener la victoria por Cristo en la vida. Y lo dice un escritor cristiano que se apellida Wisre. Filipenses 1:27 dice la constancia en el comportamiento. La segunda es cooperación en el trabajo. Y la tercera, confianza en el Señor Jesús. Vamos a ver esas 3 características o factores que tiene que tener uno para vencer. Repito, no es casualidad que tú no puedas hacer bien las cosas que Dios quiere. Ya existe oposición. Es una verdadera lucha. En Filipenses 1:27 dice entonces constancia en el comportamiento. ¿Qué quiere decir constancia? Vivir diariamente, en todo lugar, de acuerdo con la fe. Vivir diariamente es el arma más importante para tener victoria en la batalla. ¿Qué quiere decir esto? Una persona puede decir que cree en Dios y lo ven, pero si su vida no es una vida que refleja un buen comportamiento, entonces lo que va a pasar es que no va a tener victoria. Va a tener burlas de la gente y va a decir, ¿cómo siendo cristiano
o cristiana, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? No se explica uno eso. Y la gente se burla y dice, no, este es puro cuento. Va ahí por alguna otra razón, pero en su vida no es una vida que tiene un buen comportamiento. Y constancia en el comportamiento significa todo el tiempo. Esforcémonos en ser cristianos para que cuando la gente mencione a alguien nuestro nombre, diga, lo conozco, sí sé quién es él. Y eso es algo que Dios quiere que suceda. El buen hombre o el hombre que busca hacer la voluntad de Dios es conocido en la sociedad. Pero también el hombre que es malo, que es pues no adecuado, entonces también es reconocido en la sociedad por su conducta. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 4:1 y en Colosenses 1:10? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, o a la que fuiste llamados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es ser cristiano? Justo, honesto, prudente, sabio, amable, trabajador, ¿cuántas cosas más quieren? Pues que se parece a Dios. No es perfecto, no, pero se distingue entre toda la multitud porque es una persona que busca el bien, no solamente de él, sino de todas las personas que están a su lado. Y Pablo dice, preso en el Señor, estaba encarcelado, ruega, no obliga. La iglesia cristiana tiene una característica. ¿Sabe cuál es? Puedes venir las veces que quieras, hacer lo que tú quieras y no se te obliga. Si llega a ser grave se te va a decir las cosas. Pero mientras que son detalles así como, bueno, pues tú tienes la responsabilidad, pero tenemos que andar como es digno, con buen testimonio, con buen comportamiento para tener victoria en la batalla. Colosenses 1:10 dice así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una persona cristiana no solamente tiene un buen comportamiento, sino lleva fruto. ¿Qué quiere decir? Su vida refleja resultados. No es como un arbolito frutal que vas con la esperanza de que hay algo porque sabes que es un árbol frutal, naranjo, y lo encuentras, aunque sea fecha de cultivar, de cosechar, no tiene. ¿Para qué sirve? Para sombra nomás. Pero los árboles frutales Dios los diseñó para que dieran fruto en su época, ¿verdad? Y Dios diseñó a nuestras vidas para que nosotros demos fruto. Y ustedes saben el fruto en Gálatas 5:22 y 23, ¿verdad? Las 9 características del fruto ya no las sabemos. Nomás dígame la primera y con esa me doy. Amor, con eso. Y el que tiene amor puede hacer todas las demás. Porque por amor a Dios nos apartamos del pecado y hacemos las cosas que debe ser una buena obra y crecemos en el conocimiento de Dios. Conocemos mejor a Dios. ¿Qué se necesita para conocer a Dios? 2 cosas. Intención de conocerle y la otra, tiempo. Tiempo. Lo mismo que necesitan los niños cuando nacen. Necesitan que el padre o la madre estén con él y el tiempo, y el niño va a conocer y va a aprender quién es quien le quiere. Conocer a Dios es algo que necesitamos como parte de nuestra vida en Cristo. Esa fue la primera, constancia en el comportamiento. La segunda es cooperación en el trabajo. Combatiendo unánimes. Vamos a leer ese versículo que dice, el 27 dice, suerte que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, estad firmes en el mismo espíritu. Y luego dice ahí, combatiendo unánimes por la palabra del Evangelio. La palabra combatir tiene que ver con atletismo, atletas. Y hay en el atletismo trabajo de equipo.
se ayudan unos a otros, compiten en equipo. Dígase la carrera de relevos. El primero tiene que correr fuerte, el segundo también, el tercero también, para obtener la victoria. No hay victoria si se trabaja de manera independiente. No hay victoria. Les quiero contar lo que leí que se me hizo interesante. Una persona llamada, como ustedes le pongan, le dijo a su entrenador: ya no quiero jugar en el equipo, no me tome en cuenta. Le dijo: ¿por qué? Porque solamente fulano es el que mete o anota, solamente él. Y le dijo: pues es que esa es su tarea, es su posición de meter, de anotar. Pero yo tengo que darle todo a esa persona. Y todos tenemos que darle para que él anote. Le dijo: sí, efectivamente. Ese es el trabajo en equipo. Se reconoce quién es el que va a hacer tal cual cosa y se le da todos los instrumentos para que lo haga. Y no gana una persona, gana el equipo. Y lo que queremos buscar en la iglesia no es que una persona sea muy querida, o dos personas, o tres personas, sino que toda la iglesia sea reconocida por la sociedad y la iglesia gane a personas para la salvación en Cristo Jesús. Dice aquí, en ese versículo, combatiendo unánimes. ¿Qué quiere decir? Bien puestos de acuerdo. Bien puestos de acuerdo. Con disciplina. Bueno, gracias a Dios hemos hecho diferentes actividades juntos y se han logrado resultados. Bueno, los resultados glorifican a Dios. Pero tenemos que reconocer, como dice en Filipenses 4:2, que hay divisiones. Aunque uno esté en la mejor iglesia, cualquiera que sea, platíquenme la más bonita que tengan ustedes en mente. Filipenses 4:2, una iglesia en Filipos, dice ahí: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Identificadas por nombre, sin vergüenza. Ahí están dos mujeres que trabajaron y ayudaron al esparcimiento del Evangelio con Pablo, pero que no estaban de acuerdo. Y esas divisiones hacen que no avance la obra como debe ser. Impide el crecimiento. Entonces, cuando uno ve así las divisiones y dice uno: bueno, es que así son. No, Señor. Dice aquí: ruego a Evodia y a Síntique que se corrija eso, que sean de un mismo sentir, que no estén divididas, que no se acostumbren. Y no le dice: pues váyase una a una iglesia y la otra a otra iglesia, y así no se ven. No. Entonces, la cooperación en el trabajo debe ser a pesar de que haya divisiones. No podemos evitarlo. Va a haber. Pero hay que solucionarlas. Hay que buscar que Dios guíe cómo solucionarlas. Debe corregirse. Pero a veces, dice Efesios 5:11, no se podrá trabajar en equipo. A veces, por más que se quiera, yo voy a hacer la parte mía, yo voy a esforzarme. Efesios 5:11 dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando una persona insiste en problemas, le buscas de un modo, le buscas de otro, dice: no puedes trabajar. ¿Por qué? Porque es pecado, hay tinieblas, y más bien reprende eso. Reprende eso. Yo creo que es una invitación para vivir mejor, para cooperar en el trabajo de la obra, y de ahí sale el gozo. Cuando estamos unánimes, estamos bien felices. Cuando hay una división, hay tristeza, hay dolor, hay incomodidad. Bueno, tan incómodos que a veces hay más cosas aparte de las palabras.
Y la última parte que vamos a ver ahora es Filipenses 1:28 al 30. Dice así: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En nada intimidados por los que se oponen. Uno no debe buscar la pelea. Uno no tiene que buscar el conflicto. Pero si el pecado te enfrenta a ti, tú nomás quédate parado y di firmemente: no estoy de acuerdo y eso no es verdad. Pueden recordar que un ángel dijo: el Señor te reprenda. Hasta ahí. Nosotros no tenemos por qué enfrentar con una persona una situación a las palabras, a lastimar o a defender. Uno tiene que esperar que Dios haga la obra y tenemos que no ser como los caballos. Estaba leyendo también que en una batalla, cuando el caballo va a la lucha y el caballo se intimida, ¿sabe lo que hace? Repara y se quiere regresar, está intimidado. Y el cristiano, en vez de intimidarse, debe pararse firme en Cristo y decir: Dios es bueno, Dios quiere la justicia, Dios quiere el amor. No estamos de acuerdo con el pecado y hasta ahí. O sea, no tenemos por qué, no, pues ya me atemorizó. No, tenemos que ser firmes en la palabra. Y los primeros cristianos de veras querían ser atemorizados porque hasta los apresaban, y uno de ellos era Pablo, antes de convertirse, para echarlos a la cárcel, hacer una especie de juicio y dar su voto si querían que viviera o muriera. Lo que Dios quiere es que seamos valientes, que tengamos victoria por Cristo en la vida. Y tal vez no nos va a entregar a la cárcel a nosotros todavía, pero sí nos puede entregar a otras situaciones donde no te toman en cuenta, te ignoran. Es más, si hay alguien que hacer, tú no vales nada. Es una lucha. Pero tú tienes que aprender a tener confianza en el Señor. Si yo no confío en los hombres, ni mi seguridad de vida cristiana es porque alguien me aplaude o porque no me habla. No, eso no. Lo que tenemos que hacer es entender que las batallas son indicio de salvación. Filipenses 3:10. Cuando yo estoy en una lucha por causa de Cristo, puedo decir: Señor, por estar de tu lado, por abrir la palabra y decirla a otros, tengo problemas. Si yo dijera al mundo: está bien, hagan lo que quieran, no me importa, cerrar los ojos, no hiciera ningún comentario, no tendría problemas, sería una persona bien vista. Pero por hablar el evangelio nos ocasiona problemas. Bueno, ahí dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte. Cuando sufrimos por causa de Cristo, eso es una señal de victoria. Pero repito, por causa de obedecer a Cristo. Por eso tenemos que cuidar nuestra confianza en el Señor Jesús, pase lo que pase. Pablo, los filipenses y todos los cristianos que viviremos en conflictos. Siempre va a haber conflictos. Segunda de Timoteo 3:12 dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres vivir bien conforme la palabra dice, si quieres buscar la armonía, quieres buscar el evangelismo, quieres buscar hacer las cosas bien con Dios, siempre va a haber gente que se opone. Son mayores o mayor número los que se oponen que los que apoyan o están de acuerdo. Somos una minoría. Y lo que el mundo hace es aprobar la maldad.
felicitar al que está haciendo mejor las cosas de una manera de pecado. Ahora tenemos una corriente, como Jesús dice en su palabra, que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Entonces, la maldad va en victoria, pero los cristianos no, los cristianos estamos en Cristo. ¿Qué está haciendo esto? Los conflictos revelan quiénes somos. Cuando tú tienes un conflicto, entonces puedes ir a Dios con toda la confianza y orar y decirle: Señor, ayúdame. Yo no quiero hacer lo que no sea tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Como lo hizo Jesús. La palabra conflicto significa también agonía. En Lucas 22, 44. Dice la palabra ahí, y estando en agonía, en conflicto, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un conflicto. Cuando uno está confiando en el Señor, la confianza no es porque nos está yendo bien. La confianza es porque nos está yendo mal a causa de decir: las cosas son así. Cristo aquí vino a salvar a los pecadores. Y no vino solamente a decirles que Dios te bendiga. Vino a decir: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente estaba mal. Ahora tú sal a la calle y dile: arrepiéntase de su pecado. Usted es una persona que tiene una diversidad sexual que no le agrada a Dios. A ver cómo le contesta. ¿Qué esperan? ¿Que crean? Bueno, esperamos que crean, pero la gente se va a molestar. Y entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Soportar el conflicto que esto te ocasiona. Oremos por todos los maestros. Oremos por todos los que están teniendo que sujetarse a lineamientos, estatutos de la empresa de educación que los ha contratado. Porque tiene que decir las cosas. Tiene que hacerlas como dicen. Si no, va a entrar en conflictos o van a tener agonía. Entonces, oremos por ellos, que sean valientes, que hagan su voluntad. Conclusión: los conflictos espirituales nos ayudan a crecer en Cristo. 1 Pedro 5, 8 al 11. 1 Pedro 5, 8 al 11 nos enseña que debemos crecer. Léanlo en su casa. Debemos resistir en la batalla. Es una lucha contra el diablo. Resistir al diablo. Someteos a Dios y el diablo huirá de nosotros. No es nada más decir: ay, pues que te vaya bien. No, es decir, que Dios toque tu corazón. ¿Es molesto? Sí, porque no quieren oír eso. Quieren oír otras cosas. Y lo último, pues las 3 cosas que debemos tener necesarias para la victoria son las constancia, cooperación y confianza para poder vencer las cosas que estamos viendo cada día. Hay un dicho que dice: uy, esto pasa hasta en las mejores familias. Y sí es cierto. Una familia muy hermosa fue la familia de José y de María, donde Jesús, que es nacido por el Espíritu Santo, tiene más hermanos, pero sus hermanos no creen en Él. Pero la perseverancia de Jesús durante los 3 años llega a tener conversión en sus hermanos, llega a haber conversión. Y uno de ellos escribe la carta de Santiago en la Biblia. Entonces, hermanos, para tener victoria por Cristo en la vida, tengamos constancia, cooperación y confianza. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque nuestra esperanza de vencer no está en nosotros, ni en nuestra inteligencia, ni en la forma de organizar las cosas, sino en ti, totalmente en ti. Por eso queremos pedirte que nos ayudes a vivir la vida en victoria con Cristo, pues teniendo estas 3 características que hemos compartido ahora. Gracias, Señor Jesús, por tu ayuda,
por tu presencia todos los días y te queremos suplicar que no solamente los que asistimos en la iglesia, sino todos los cristianos en el mundo entero podamos llevar otras personas a la victoria en Cristo en medio de una batalla que está pasando ahora y que muchos están mejor haciéndose del ejército contrario. Te pedimos tu dirección y tu ayuda para vencer en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.